Este es un contenido del Instituto Universitario del Estado de México y queda prohibida su reproducción total o parcial para fines ajenos al hecho educativo. Saludos a todos. En esta ocasión vamos a hablar de generalidades de los títulos de crédito y vamos a tocar también el tema relacionado con los títulos valor. Quiero comentarles que en este aspecto lo correcto es empezar a hablar justamente del concepto de títulos valor, que son los que engloban en todo caso a los títulos de crédito. Es así que en un sentido jurídico entendemos al título valor, además de, como les decía hace un momento, aquel que comprende un derecho de crédito, también comprende derechos de posesión, de disposición, puede comprender, como en el caso de las acciones, estatus de socio, puede contener también derechos corporativos en general, por ejemplo, el derecho al voto en las asambleas. Entonces, el término técnico título valor se entiende aplicado a instrumentos que necesariamente son documentos que incorporan un derecho de crédito o bien una obligación de pagar una suma determinada de dinero, a los que confieren un derecho de participación, es decir, un estatus de socio del que derivan derechos y obligaciones como los que otorgan un derecho real, como puede ser la entrega, disposición o gravamen sobre alguna mercadería. Como ustedes se pueden dar cuenta, el concepto de título valor es mucho más amplio que el estricto o el sentido estricto que puede englobar el título de crédito. La naturaleza jurídica del título valor lo tenemos dado, por supuesto, por la connotación legal como una especie particular de documento constitutivo. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de él se le da origen a un derecho, pero además tiene una función dispositiva, donde la suerte del derecho está vinculada a la suerte del título. Es por eso que hablamos de que el título valor tiene incorporado el derecho. Por tanto, como bien lo dice esta parte, la suerte del título será al mismo tiempo la suerte del derecho. De acuerdo con nuestra ley, los títulos valor son cosas mercantiles. Hay que tener presente que la emisión, expedición, endoso, aval o aceptación y todas las operaciones que se consignen en los títulos valor son actos de comercio. Ahora bien, el título de crédito lo entendemos como el documento necesario para ejercitar y transferir el derecho en el mencionado, el cual por efecto de la circulación y en tanto que ésta tiene lugar por los medios propios de los títulos de crédito, se considera literal y autónomo frente a quienes lo adquieren de buena fe. No hay que perder de buena vista que este documento es indispensable para ejercitar el derecho literal que en el que se consigna, como dice la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Por eso hablamos de una función de legitimación. Y también es necesario para transferir ese derecho. Recuerden que los títulos valor, como cosas mercantiles, se pueden poner a circular, son susceptibles de llevar a cabo con ellos cualquier tipo de acto de comercio. Es por eso que hablamos de esta importante función de transmisión. Las características de los títulos de crédito. Bueno, y antes de que avancemos a las características, hay que dejar muy claro que los títulos de crédito son títulos valor, pero también debemos dejar muy claro que no todos los títulos de crédito, no todos los títulos valor son títulos de crédito, porque no todos los títulos valor contienen en sí un derecho de crédito. Ahorita vamos a ver, en unos minutos vamos a comentar cuáles son los títulos de crédito más importantes y más representativos en nuestro derecho, y quedará un poco más claro este punto. Ahora sí, hablando de las características de los títulos de crédito, en primer término decimos que estos son literales, porque la medida de los derechos y de las obligaciones que se incorporan en el documento son tal como aparecen escritos en ese documento, sin que se puedan hacer valer otros derechos que se encuentren separados, o sea que vamos a estar expresamente a lo que se consigna en el título. Otra característica es la autonomía. Esta autonomía hace inoponibles al tenedor del título las excepciones personales que tenga el deudor en contra del beneficiario.
y también los que hayan tenido con anterioridad el título. De aquí deriva, esta autonomía deriva de la propiedad del título mismo y por eso puede subsistir aún cuando no exista el derecho que lo transmita. Por lo que hace a la abstracción, se refiere a que el título y la relación fundamental que le dio origen se encuentran desvinculados, es decir, que se desliga de la relación causal que motivó la expedición del título. La abstracción entonces consiste en que los actos que fueron motivo para el nacimiento del título de crédito no afectan a este una vez que se constituye, por lo que la obligación de pagar queda exigible en todos sus términos. Es decir, que en la abstracción vamos a desvincular al título de la relación causal. Y por último, la incorporación. Este se refiere a que el derecho está inserto o constituido en el documento, es decir, el documento y el derecho que el mismo representa están unidos, de tal forma que no se puede ejercitar el derecho si no se tiene el documento. Esta característica consiste precisamente en dos cosas. Primero, el derecho de cobrar un título de crédito se incorpora en el papel y lo hace diferente a otros documentos. Y segundo, para ejercer el derecho de cobro es necesario, sin lo cual no procede el pago, estar en posesión del título de crédito. Los usos de los títulos de crédito, por supuesto, el más importante es documentar una operación de crédito. También se usa para fomentar la circulación de la moneda y, por supuesto, permite la circulación de la riqueza. En cuanto a sus aplicaciones, se puede usar en el cumplimiento de obligaciones, se pueden usar para el almacenamiento de dinero y se pueden usar para la representación de mercancías. Y los títulos de crédito más usados, como les decía hace un momento, el primero de ellos es la letra de cambio. Este es un título de crédito formal que contiene la orden de pagar una cantidad determinada de dinero al vencimiento y en el lugar señalado. Es decir, que la letra de cambio es una especie de carta en la que una persona le escribe a otra para ordenarle que pague una determinada cantidad de dinero a un tercero. De acuerdo con la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la letra de cambio debe contener estos requisitos. La mención de ser letra de cambio, que además debe estar inserta en el texto del documento. El lugar y el día, mes y año en que se suscribe. La orden incondicional al girado de pagar una suma determinada de dinero. El nombre del girado, el lugar y la época del pago, el nombre de la persona a quien se le va a hacer el pago y la firma del girador o de la persona que suscriba a su ruego o en su nombre. Y aquí tenemos una imagen que nos representa justamente una letra de cambio. Tenemos también como un importante título de crédito al pagaré. Este es un título de crédito abstracto por el que el suscriptor promete pagar al tomador o beneficiario una determinada cantidad de dinero en la fecha de su vencimiento, entendiendo por suscripción quien crea el título y por tomador o beneficiario quien recibe el título, es decir, a favor de quien se expide. Los requisitos de acuerdo con la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito son la mención de ser pagaré inserta en el texto del documento, la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero, el nombre de la persona a quien se le ha de hacer el pago, la época y el lugar del pago, la fecha y el lugar en que se suscribe el documento y la firma del suscriptor o de la persona que firme a su ruego o en su nombre. Y aquí tenemos una imagen de un pagaré. El tercer importante título de crédito es el cheque. Este contiene la orden incondicional de pagar a la vista del documento una suma determinada de dinero. El cheque siempre se expide en contra de un banco porque teniendo fondos disponibles es autorizado por el banco para librar cheques a su cargo. Los requisitos de acuerdo con la ley, la mención de ser cheque inserta en el texto del documento, el lugar y fecha en que se expide, la orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero, el nombre del librado, el lugar del pago y la firma del librador. Y tenemos aquí una imagen de un cheque.
nuestro contenido nos pide hablar también de algunos otros títulos de crédito. Vamos a mencionar los más relevantes, que son el certificado de depósito y las acciones. Por lo que hace el certificado de depósito, este diríamos que es el más típico de los títulos representativos de mercancías. Estos certificados son creados por los almacenes generales de depósito y estos están reglamentados como organizaciones auxiliares de crédito en la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares. Este es el mecanismo de operación. El depositario lleva su mercancía a guardar en el almacén. Una vez hecho el depósito, el almacén le expide de un libro talonario numerado en forma progresiva un certificado de depósito que ampara las mercancías. De acuerdo con la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, estos son los requisitos que debe contener el certificado de depósito. La mención de ser certificado de depósito, la designación y la firma del almacén, el lugar del depósito, el número de orden, que debe ser igual para el certificado y para el bono o los bonos de prenda en caso de que los haya, y el número progresivo de estos. La mención de haber sido constituido el depósito con designación individual o genérica de las mercancías o efectos respectivos, la especificación de las mercancías o bienes depositados con mención de su naturaleza, calidad y cantidad y de las demás circunstancias que sirven para su identificación, el plazo señalado para el depósito, el nombre del depositante o en su caso la mención de ser expedidos los títulos al portador, la mención de estar o no sujetos los bienes o mercancías materia del depósito al pago de derechos, impuestos o responsabilidades fiscales, y cuando para la constitución del depósito sea requisito previo formar liquidación de tales derechos, nota de esa liquidación. La mención de estar o no asegurado los bienes o mercancías depositados y el importe del seguro en su caso. La mención de los adeudos o de las tarifas en favor del almacén o en su caso la mención de no existir tales adeudos. Esos son los requisitos del certificado de depósito. En cuanto a las acciones, que también son títulos valor pero no títulos de crédito, Fisher señala que estas pueden tener tres acepciones. En primer lugar, es una parte alícuota del capital social de una sociedad anónima en comandita por acciones o por acciones simplificada. En segundo lugar, designa el derecho que tiene el socio a una porción del capital, es decir, el derecho que le corresponde a su aportación. Y en tercer lugar, es el título representativo del derecho de socio o de su estatus como miembro de la corporación. De acuerdo con el artículo 125 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, los requisitos que deben cumplir estos títulos son los siguientes. Primero, el nombre, nacionalidad y domicilio del accionista en caso de que sean nominativos. Segundo, la denominación, domicilio y duración de la sociedad. Tercero, la fecha de la constitución de la sociedad y los datos de su inscripción en el Registro Público del Comercio. Cuarto, el importe del capital social, el número total y el valor nominal de las acciones. Quinto, las exhibiciones que sobre el valor de la acción haya pagado el accionista o la indicación de ser liberado. Sexto, la serie y número de la acción o del certificado provisional con indicación del número total de acciones que corresponde a la serie. Séptimo, los derechos concedidos y las obligaciones impuestas al tenedor de la acción y, en su caso, las limitaciones del derecho de voto. Octavo, la firma autógrafa de los administradores que, conforme al contrato social, deban suscribir el documento, o bien la firma impresa en facsímil de dichos administradores, a condición, en este caso, de que se deposite el original de las firmas respectivas en el Registro Público del Comercio en que se haya registrado la sociedad. Pues esos son los títulos de crédito más representativos, como decíamos, de crédito: el pagaré, el cheque, la letra de cambio. Y por lo que hace a otros títulos valor, pues mencionamos los certificados de depósito y las acciones. Es bueno aclarar que no son los únicos que existen, sí son los más importantes, sí son los más representativos y de los que, por supuesto, nuestro contenido programático nos marca que son los que analizaríamos, pero insisto, no son los únicos, existen otros tipos de títulos valor
que son menos representativos, podríamos decir que menos, de un uso menos extendido, aunque no en todos los casos. Y que pues sí tienen estas mismas características que comparten todos los títulos valor, incluidos por supuesto los títulos de crédito. Agradezco mucho su atención. Hasta la próxima.